Hoy vamos a aprender a intuir la personalidad de alguien observando cómo reacciona ante un acontecimiento. Cualquier evento externo nos puede suscitar tres reacciones posibles: me gusta, no me gusta o me es indiferente. Y dentro de esos tres oscilaría el grado de relevancia que cada uno le da. La reacción ante un acontecimiento es producto de un juicio de valor subjetivo que varía dependiendo de la persona que lo está mirando. La realidad es algo objetivo, no es ni mala ni buena, simplemente es. Es el ser humano quien le otorga un significado y una visión particular. Os voy a poner un ejemplo. Mirad este objeto, ¿vale? Veis claramente que es un dado, ¿no? Pero si yo le pongo esta pantalla, ya no se aprecia tanto si se trata de un dado o de una bola o de alguna otra cosa, ¿verdad? Y mucho menos que en realidad se trata de un sacapuntas. La realidad que percibimos no es exactamente como la percibimos, porque todos tenemos una pantalla que impide ver la realidad tal cual es. Y además podríamos decir que en función de la personalidad de cada uno y en función de las experiencias del pasado, esa pantalla tiene incluso un color diferente, con lo cual no solo hay que sumar lo difuminado que vemos la realidad, sino que además hay que añadir que cada uno le aporta un color diferente. Cuanto más neurótica está la persona, más difuminada se verá la realidad. Y el crecimiento personal lo que hace es, por una parte, intentar apreciar la realidad muchísimo más fiel, a pesar de que todos tenemos esa pantalla, pero incluso saber que se puede llegar a experimentar la realidad tal cual es sin pantalla e intentar conocer que se trata de un sacapuntas. Hasta los 7 u 8 años de edad se va configurando en nuestra mente esa pantalla o esa estructura mental con la que vamos a ver el mundo. Y conocer tu eneatipo te ayuda a saber exactamente con qué filtro estás viendo la realidad. La mayoría de las personas creemos que la realidad es como nosotros la percibimos. Y entender que esto no es así es realmente complicado. Y forma parte del crecimiento personal. Y para intentar discernir el eneatipo de una persona, podemos observar cómo reacciona ante un acontecimiento, lo cual nos va a dar muchas pistas de cuál es su patrón. Vamos a tomar como ejemplo un caso que está en boga actualmente, que es el beso de Rubiales. Imaginaos que el beso de Rubiales es esto, es un dado de color azul. Lo que él pretendía hacer es el sacapuntas. Y eso no se puede ver externamente, porque solo podemos ver la cara que se muestra. Todo lo demás son especulaciones. El creer que él quería abusar de su poder es algo que no podemos observar de primeras. Solo podemos opinar respecto a lo que se ve. Y lo que se ve es un dado de color azul, es decir, el presidente de la Federación Española de Fútbol dio un pico a una jugadora durante la entrega de premios. Eso es el dado de color azul, sin juicios de valor, simplemente el hecho en sí. Lo que tú opinas sobre eso es la pantalla por la que yo veo un acontecimiento. No es la realidad, es mi pantalla, es la forma que yo tengo de ver el hecho en sí. Y puedo verlo tal cual es, lo máximo posible, o puedo verlo mucho más difuminado, en función de cómo sea mi pantalla y del color que tenga esa pantalla. Si consideras que fue apropiado o inapropiado, que fue asqueroso o simplemente un acto de efusividad y de celebración, dependerá del color de tu pantalla. Si alguien te dice que este dado es de color naranja, lo que te está indicando es el color de su pantalla, no que este dado sea de color naranja. Ningún hecho está bien o mal, todo depende de la carga moral que cada uno le ponga. Y esto es una de las cosas más difíciles de asumir.
Y ahora vamos con la segunda parte del vídeo, mucho más divertida. Vamos a ver cómo reaccionan varios eneatipos ante un mismo evento. Vamos a empezar a analizar la reacción del eneatipo 1. Voy a poner de ejemplo a Rubén Gisbert, que me parece uno de los mejores referentes para ver cómo reaccionaría un eneatipo 1 ante este evento. Para mí no tiene debate el hecho de que el presidente de la Federación Española de Fútbol, en una de las principales competiciones, en este caso en la categoría femenina, en el palco y a la vista de todos los países del mundo, como digo, en una máxima expectación, se toque los genitales en una celebración y posteriormente en la entrega de premios besen los morros a una jugadora agarrándola de la cabeza, de acuerdo con la moral colectiva, es decir, con las reglas de cumplimiento social mayoritarias y más extendidas en nuestro país, España es un hecho deleznable y que simplemente... Vale, aquí hay muchísimas cosas que podemos deducir. Vamos a ir por partes. Para que podáis interpretar correctamente estas reacciones de una persona, tenéis que separar lo que es el mensaje por un lado y por otro la manera en que tiene de decirlo, ¿vale? Ha empezado diciendo que para mí no hay debate, ¿vale? Esto es una afirmación categórica, ¿no? Que es muy propia del eneatipo 1, ¿no? Ya sabemos que el eneatipo 1 no es una persona que opine, es una persona que no admite mucha discusión. Cuando él ve algo claro, esa es la verdad, ¿no? No caben hipótesis, por eso suelen ser personas muy tercas cuando la neura está muy agravada, ¿no? Fijaos que ha utilizado la palabra moral. Eso es muy importante que os fijéis en el vocabulario que utiliza la persona, porque refleja mucho lo que hay en su interior. Ha dicho la palabra moral, ha utilizado la moralidad, ¿no?, para dar su opinión, y también ha dicho que el acto es deleznable. ¿De acuerdo? Entonces, si no conociéramos su patrón, el hecho de que utilice estas palabras nos daría muchas pistas, ¿no? Que su filtro por el que ve la realidad se basa en apreciar si un acto está bien hecho o está mal hecho, en función de lo que es moral para él, en función de lo que está dentro de un protocolo, dentro de unas normas que hay que cumplir. Y ese es el prisma bajo el que él ve la realidad. Simplemente pone de manifiesto la incapacidad de esta persona para actuar con el debido decoro y contención que requiere su cargo, y sobre todo su cargo, en un puesto y en una situación como la que se encontraba. Un hombre, un verdadero hombre, asume en esa circunstancia su responsabilidad del grave error que ha cometido dimitiendo. Además... ¿Veis cómo es aleccionador, ¿no?, como la mayoría de los eneatipo 1, ¿no? Y además siempre alude a cómo se deberían de hacer las cosas, ¿no?, en función de su código ético, lo que debería de hacer este hombre, dado que no ha respetado las normas que exige el protocolo donde se encuentra, pues entonces debería dimitir. ¿Veis? La reacción es primero calificarlo como algo correcto o incorrecto, y luego aleccionar o intentar corregir, ¿no?, lo que se está haciendo mal. Ese hombre lo ha hecho mal y por lo tanto debe dimitir si esa persona fuera honorable, ¿no?, y como hay que ser. ¿Entendéis? Dimitiendo de una manera discreta, es decir, por un comunicado escrito escueto. ¿Para qué? Para no ensombrecer, para no descentrar la atención de la verdadera noticia, que es la victoria de las jugadoras de la selección española de fútbol, más aún cuando se supone que ha llegado a ese cargo por el amor que tiene por el deporte y en particular por el fútbol. ¿Veis? Siempre es categórico y enseña lo que hay que hacer para hacer las cosas de forma correcta. Punto y final, no hay más debate. Quien tiene que valorar... No hay más debate. Es como, eso es lo que es. No acepta otras condiciones, otra manera de verlo. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que es. En primer término, si ha sido agredida sexualmente o no, es la propia futbolista, a través de las acciones que privada y como quiera llevar, emprenda en un sentido o en otro. Personalmente considero que no existe ese contexto sexual, pero eso no significa que ese error y esa gravedad no requieran la asunción de responsabilidades por parte de esa persona y deba ser o bien dimita o bien expulsada de su cargo.
¿Veis? No considera que se trate de una agresión, ¿no? Y que merezca ser castigada con pena de cárcel, ¿no? Pero sí considera que él mismo debería de hacerse responsable de sus actos, ¿no? En este caso, dimitiendo. Vamos a ver ahora cómo reacciona un eneatipo 3. Yo creo que las jugadoras, y me permitirá una sonrisa, lo han hecho todo para ganar. Pero es verdad que ha habido algunos comportamientos, en este caso el del señor Rubiales, que si manifiestan algo es que en nuestro país queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad y de respeto y en esa equiparación de derechos entre las mujeres y los hombres, ¿no? Por eso, pues en fin, yo creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas de momento. Fijaos en que la felicitación que hace a las campeonas, ¿no?, del mundo ha ido con el mismo tono que la reflexión que ha hecho sobre los derechos entre hombres y mujeres en España, ¿no? Aquí vemos cómo el eneatipo 3 carece realmente de opinión propia, o aunque la tenga, no es la que va a manifestar. Su reacción siempre se fundamenta en lo que la gente espera oír. Él no va a manifestar lo que realmente piensa. Él no tiene esa emotividad a la hora de transmitir un mensaje porque no existe esa emotividad, no existe la emoción. La opinión es producto de lo que él cree que debe decir en cada momento. Entonces, en este caso, él sabe que aludir a la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no?, va a aportarle mucho más beneplácito social que si opta por decir otra cosa o lo que él opine. Evidentemente, él no considera que lo que él opine importe. Muchas veces cuando el eneatipo 3 está muy neurótico, no sabe ni siquiera lo que él opina. Cree que lo que él dice o lo que intuye que la gente espera oír es lo que él opina realmente, ¿no? No tiene conciencia real de su verdadera opinión, de su verdadero ser y de su verdadero yo. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación. A este hombre se le nota perfectamente que le da exactamente igual el incidente en sí. Le es totalmente indiferente el asunto del beso. No le afecta en absoluto. No vemos, ya veis que no vemos ningún tipo de emoción, de indignación. Todo lo dice con el mismo tono de voz, un tono pausado y un poco condescendiente incluso, ¿no? Y es básicamente lo que la gente quiere oír, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo de eneatipo 3 con la neura a tope, ¿no? Y que cree que decir esto es lo suficientemente diplomático para que sus votantes le den la razón, porque es lo que la población o sus votantes, ¿no?, la sociedad que él intenta convencer, es lo que espera, es lo que opina. Entonces él opina lo mismo. También puede ser que esté asesorado y le digan tienes que decir esto y él lo dice, simplemente. O sea, su opinión no tiene ninguna importancia ni tiene por qué ser manifestada. Ahora vamos a ver la reacción de un eneatipo 6. Todos estos análisis, por ejemplo, el análisis de Pedro Sánchez, lo tenéis también en un vídeo que os dejo por aquí, por si queréis echarle un ojo y entender mejor este tipo de personalidad. Nunca más ni los machistas ni el machismo van a contar con nuestro silencio. Cuando sea fácil y también cuando no lo sea tanto, vamos a responder juntas, alto y claro, alzando nuestra voz para decir que solo sí es sí. La libertad sexual es ya un derecho que todas las mujeres debemos poder ejercer, y eso significa que cualquier acto sexual no consentido es violencia sexual. Nuestra sociedad está hoy indignada. Una cosa, fijaos en
las manos en ojiva descendente, ¿no? Que esto es una cosa muy propia que hace esta mujer, ¿no? Es un claro indicador de que la persona se siente inferior o con poca autoridad, que tiene poco poder de convicción y que tiene poca fuerza. Entonces, por eso siempre intenta arroparse en el grupo para sentirse más confiada, más segura. Siempre está hablando de nosotras, siempre habla como en plural, ¿no? Por esa sensación que tiene de inquietud, de ansiedad, de inseguridad, de vulnerabilidad, como es propia de todos los enatipos 6, ¿no? El social lo que hace es eso, referirse siempre a ese grupo que es el que está respaldándola, ¿no? De alguna forma. Y fijaos que la manera de hablar que tiene, como parece que va a echarse a llorar en cualquier momento, ¿no? Nada, con el beso no consentido y también con la actitud machista de Luis Rubiales y de toda la gente que le ha aplaudido y acompañado en ese... Está con una mirada de indignación y la reacción ante el acontecimiento es victimizarse, ¿no? Verse vulnerable, que es como ella se siente. Ella siente esa vulnerabilidad dentro de su espíritu, ¿no? De ese filtro suyo es de una persona vulnerable y de que el mundo es hostil. Por eso lo único que ve cuando aprecia ese comportamiento es alguien que ha intentado hacer daño a otra persona que es pequeñita y que necesita mucha protección. ¿Por qué ve a Jenny Hermoso, a la jugadora, como una persona que necesita protección? Porque ella misma necesita protección. Inconscientemente se siente tan pequeña que necesita que un grupo la apoye. Por eso ella lo que hace es aludir a que esa persona necesita apoyo, necesita el apoyo del Estado, de las instituciones, de un grupo que esté con ella, ¿no? Por eso siempre dice estamos contigo y tal. Está hablando de ella, de cómo se ve ella, indefensa, ¿no? Que necesita este tipo de cosas porque por ella misma no se puede valer, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que ven los demás. En esa respuesta. Pero lo más importante en este momento es que las jugadoras de nuestra selección y especialmente Jenny Hermoso sepan que no están solas, que no está obligada. Ella necesita saber que no está sola, que hay unas personas que la están protegiendo, que la están avalando. Y por eso ella lo único que ve es alguien malo, alguien hostil, ¿no? Y a una persona indefensa que tiene que ser protegida. Obligación como instituciones y como gobierno es acompañarlas en el ejercicio de todos sus derechos. Las palabras que utiliza siempre es acompañar, grupo, no estás sola, todo este tipo de cosas, ¿vale? Que nos da a entender la vulnerabilidad típica del enatipo 6, ¿no? Esa ansiedad, ese considerar que algo malo va a pasar, que el mundo es peligroso, etc. Vamos a ver ahora cómo reacciona un eneatipo 8, ¿vale? Bueno, el análisis de Irene Montero también lo tenéis en un vídeo que os voy a dejar por aquí, por si queréis echarle un ojo también. Salir en los medios a pedir disculpas por no hacer nada. ¿Qué estás haciendo con esto, papanatas? Es que te acusan en falso de algo y tú lo estés reconociendo, básicamente. Que te has podido equivocar ¿en qué? Que tú lamentes el qué. Que tú mismo lamentes algo que no hace daño absolutamente a nadie. Ni me importa su vida, ni me importa lo que pase a su alrededor, ni me importa el fútbol, ni el mundo del fútbol, ni me importa nada de eso. Lo que sí me importa es que la gente tenga una mente sana y que sepa diferenciar lo que es un abuso sexual de lo que no es un abuso sexual. Vale, bueno, aquí vemos cómo el eneatipo 8, ¿no? El grado de tolerancia a la hora de percibir algo como una agresión sexual es muy alto. ¿Por qué? Porque el eneatipo 8 es una persona que está acorazada, digámoslo así, ¿no? Emocionalmente. Y para sentir algo necesita que ese algo sea muy intenso. Él es una persona agresiva, apasionada, vehemente, ¿no? Entonces, el grado de tolerancia a cualquier estímulo externo es muy, muy elevado. Con lo cual, es lógico que Roma, ¿no? Como eneatipo 8, al que analizamos también,
en un vídeo anterior, no perciba esto como una agresión. Debería de ser muchísimo más palmario o muchísimo más intenso, muchísimo más exagerado, ¿no? Muchísimo más grave, para que él lo llegue a considerar así, porque para él un besito que dura un microsegundo para un eneatipo 8 es una auténtica nimiedad, ¿vale? Además, la lujuria, ¿no?, característica de este eneatipo, entiéndase lujuria por la búsqueda de esa viveza, de esa intensidad, ¿no?, de esa potencia, de esa exaltación fuerte, ¿no?, pues le hace tener una visión bastante indulgente hacia los excesos, ¿no?, en general, ¿no? Entonces, aunque hubiera sido algo muy grave, el nivel de tolerancia es alto, ¿no? Entonces, bueno, aquí, no obstante, a continuación, hace alusión de que lo que le importa realmente es que las personas tengan una mente sana. ¿Por qué dice esto? Porque el eneatipo 8, en su faceta más saludable, es una persona muy protectora, una persona como con un aire paternalista. Para mí el eneatipo 8 es como un papá que intenta guiarte por el buen camino, ¿no? Aunque sea metiéndote caña, ¿no? Lo que sí me importa es que los líderes del neonazismo que apuntan y señalan a personas llamándolas abusadoras sexuales están saliendo impunes. Personas como Angela Pam condenó a un padre en la televisión, nada más y nada menos, y muchos otros medios. En la televisión, en directo, condenaba a un padre inocente que había sufrido el secuestro de su hijo pequeñito. Y lo condenó diciendo que había sido un abusador de niños. Vale, esto es muy interesante, ¿vale? Porque aquí vemos cómo pone el foco en el padre, ¿vale? Porque inconscientemente cuando ve eso, cuando ve primero la nimiedad del acto, ¿no?, que para él no tiene ninguna importancia, ¿no?, y luego en realidad él se centra en eso que considera importante. ¿Qué es lo que considera importante? Pues condenar a una persona que de alguna manera él se podría sentir más identificado, porque el eneatipo 8 es como muy padrazo, ¿no?, muy protector, y cuando ve que alguien que es así, es protector y ha querido proteger a su hijo pequeño, ¿no?, fijaos que ha dicho pequeñito, ¿no?, porque él se enternece con la gente que necesita ser protegida, con la gente realmente indefensa, no con los que van de víctimas, con la gente indefensa. Y entonces, claro, él se indigna muchísimo más cuando ve que condenan a gente inocente, gente con la que él de alguna forma se identifica, ¿no?, entre comillas, ¿no?, con esa figura paterna que protege al indefenso, y esos son los que son considerados, pues, malas personas, agresores, abusadores o lo que sea, ¿no? Sigamos. Recordad que si hay líderes políticos que están dirigiendo un movimiento muy serio y muy peligroso de neonazismo en contra de los hombres, es porque el pueblo lo permite. Tú, en tu casa que me estás viendo, y toda la gente que está en tu casa, cada persona que escuche esto, tú tienes el poder en tu mano. Tú. Lo principal es que uno... Eso también es muy importante. ¿Habéis visto las palabras que ha utilizado? Poder. Tú tienes el poder, ¿vale? El eneatipo 8, en concreto, es precisamente el que se siente poderoso, ¿no? Siempre te lo ponen como que es el que quiere controlar, como el jefe, ¿no? Entonces, es curioso que utilice la palabra poder, porque en realidad inconscientemente lo que está queriendo decir es que yo tengo el poder. O sea, él no se da cuenta de que cuando aporta poder al otro y te alude a que tú tienes el poder, lo que está queriendo decir es que yo también tengo el poder. ¿Entendéis? Yo tengo el poder, por eso considero que tú lo tienes. Yo, por ejemplo, entiendo lo que él ha querido decir, ¿no? Y lo comparto, y la verdad es que estoy de acuerdo con él, pero yo no hubiera utilizado la palabra poder. Yo si acaso hubiera utilizado la palabra capacidad, ¿no? Tú tienes la capacidad, ¿no? Pero no hubiera utilizado la palabra poder. Por eso es importante fijarse en qué palabras utiliza cada persona, porque eso te da pistas de cuál es
su pantalla, su filtro, ¿no? Y su eneatipo, ¿no? En última instancia. Y es curioso fijarse en esas cosas. Por ejemplo, Rubén utiliza mucho la palabra moral, la palabra decencia. ¿Por qué? Porque él se considera una persona moral y decente, ¿no? Él, ¿por qué utiliza mucho la palabra poder, la palabra fuerza? Porque él se considera una persona poderosa y fuerte. Que uno lo asuma, que uno lo acepte, que sea consciente de eso, de que el poder está en nuestra mano, de que el líder tirano está ahí porque su pueblo lo permite. El líder tirano está ahí. ¿Veis cómo el eneatipo 8 ve como el mundo como una especie de jungla, ¿no? Hay un tirano al que hay que vencer, ¿no? Es como una lucha entre titanes, ¿no? En la que hay que salir victorioso. Y tú tienes el poder para conseguirlo, ¿no? Y así conseguir derrotarlo, ¿no? Esa es la forma de hablar típica de este eneatipo muy, muy, muy claramente. Nada más. Bueno, ahora vamos a ver cómo reacciona un eneatipo 9, ¿vale? Ya por último. No he podido conseguir más reacciones de otros eneatipos ante este hecho, pero yo creo que ya se ve clarísimo la forma en que tiene cada uno de ver un mismo acontecimiento. Vamos a ver el eneatipo 9. Vamos a terminar de escuchar lo que decía el presidente del gobierno y luego pasamos a la otra. Por eso, pues en fin, yo creo que... Grady, mirad lo que ha dicho. Con esta tremenda charo a su izquierda. Desde Sumar la condena... Y esto es lo que ha dicho la madre de Jenny. Vamos a ver lo que ha dicho la madre de Yo Jenny. te quiero decir que lo importante es que son campeonas del mundo y lo demás... Esto lo he cogido, estos 3 cachitos, porque veis que él primero ha intentado averiguar qué es lo que opina cada una de las partes, ¿no? Ha cogido qué es lo que opina Jenny, qué es lo que opina la madre de Jenny, qué es lo que opina el gobierno, ¿no? El presidente, qué es lo que opina la ministra. El eneatipo 9 es muy típico que antes de dar una opinión, lo que pretenda es ver todo el contexto. ¿Qué opina esta persona? ¿Qué opina esta otra persona? ¿Qué opina esta otra persona? Y entonces ya se forma una imagen de ese escenario más fiel, ¿vale? ¿Y por qué? Porque el eneatipo 9 me recuerda mucho al juez Klaus, ¿no? A una serie que yo veía cuando era pequeña en la que el juez Klaus era un gnomo que escuchaba las dos partes e intentaba llegar a un consenso justo entre los dos, de manera que todas las partes estuvieran conformes, ¿no? Y el eneatipo 9 es algo parecido, ¿no? Quiere llegar a un consenso para que todos estén conformes y para eso necesita escuchar primero lo que piensa cada una de las partes, antes de dar, o sea, expulsar una opinión de primeras, como hacen otras personas, ¿no? Una persona ve un hecho y automáticamente ya da un juicio, ¿no? El eneatipo 9 no suele hacer eso, ¿vale? El Rubiales puede ser un mafioso, un tío corrupto, puede ser un desastre para la Federación Española. Pero estáis, literalmente, utilizando una subnormalidad que se puede interpretar de muchas formas y que forma parte de un ecosistema cerrado que tú tampoco conoces porque no sabes cuál es la relación de la tal Jenny con el Rubiales, no sabes qué tipo de camaradería hay ahí, no sabes absolutamente nada. Tú ya, David, desde tu mente retorcida, llegando hasta el presidente del gobierno, ya asumes lo putísimo peor. Bueno, ¿veis cómo lo que está queriendo decir es que no entiende cómo las personas pueden ofrecer un juicio de valor sin tener en cuenta la relación que existen entre los dos implicados, ¿no? Cuáles son sus sentimientos, sus impresiones, la historia que hay detrás. Si tú no conoces el rollo que tenían estos dos, ¿cómo es posible que con tan poca información puedas ofrecer un juicio de valor y castigar a uno, castigar al otro, etcétera, ¿no? Y aparte que ve eso como una subnormalidad, o sea, está quitándole importancia al hecho, que eso es una cosa también muy típica del 9, que es como restarle hierro a las situaciones para que no produzca tanto dolor, para que todo se calme, ¿no? Para que haya paz, buen rollo, ¿no?
es como que intenta que no se exagere, que no se salga de madre demasiado cualquier cosa, porque entonces eso va a alterar mucho el equilibrio y la paz, ¿no? Entonces lo que el eneatipo 9 intenta es apaciguar las aguas, por lo tanto es normal que minimice el hecho en sí, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? La relevancia que tiene. Por eso, cuando dice subnormalidad, ¿no? Que él habla de esa forma, pero lo que está intentando decir es, está intentando restarle importancia, que tampoco es tan grave lo que ha pasado para que todos saltemos de esta forma, ¿no? Y perturbemos la paz. Que si por lo menos dijésemos que la tía esta se ha quejado. ¿Por qué no se ha quejado? Se la ha tomado de puta madre, se está descojonando. ¿Veis cómo tiene en cuenta a las personas implicadas? O sea, él seguro que si Jenny se lo hubiera tomado de otra forma, él no estaría diciendo eso, porque él tiene en cuenta, como eneatipo 9, los sentimientos de las personas, las impresiones y las opiniones de las personas. Le han dicho, ay, pero era con lengua y la otra, y no, la verdad es que no. El sindicato este te dice, mira, yo sé que tú no te sientes como una víctima. Yo sé que a ti el beso este te ha sudado los cojones. ¿Veis? Incluso se pone en los zapatos del sindicato. ¿Veis cómo intenta ver lo que opina cada uno? E intentar entender por qué esa persona está reaccionando así. Y entonces ahora hace como que es el sindicato, hace como un teatrito de lo que el sindicato está pensando y está intentando hacer. Porque el eneatipo 9 siempre se pone en los zapatos de todo el mundo. Intenta entender las motivaciones de todos. Lo hace automáticamente porque la finalidad última es que todos lleguemos a un consenso. Yo sé que tú solo quieres celebrar el Mundial. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Nosotros somos una organización de charos, para charos y por charos, ¿vale? Entonces, si te parece, ya nos encargamos, ¿vale? De ser unas víctimas ejemplares por ti. ¿Veis? Él está intentando entender por qué el sindicato ha reaccionado de esta forma. O sea, él siempre va intentando entender a los demás, por qué actúan de esa forma cada uno, ¿no? ¿Qué hay? Esto es muy interesante, esto es interesantísimo lo que dice ahora. Para que se sienta una víctima cuando ella no lo percibe así. Es como... Jenny, ¿has sido agredida sexualmente? ¿Te han agredido, Jenny? No sé. ¿Tú quieres que siga esta impunidad? ¿Quieres que siga la impunidad de los hombres? El eneatipo 9 también es muy como simpático, ¿no? Le gusta siempre, como le gusta siempre quitarle hierro a todos, siempre estos teatritos y todo esto, es muy gracioso, son muy ingeniosos y cuando están sanos, pues son realmente divertidos, ¿no? Está haciendo un teatro de lo que está diciéndole, pero es importante, os voy a poner en contexto, porque el eneatipo 9, para los que sepáis de eneagrama, se forja en la etapa anal de la infancia, ¿no? Cuando el niño empieza ya a tener una cierta autonomía, ¿no? Ya no depende, es entre los 3, 4 años de edad, que ya no depende tanto de la madre para ser alimentado, y que la madre lo arrope, que la madre le dé de comer, ¿no? Sino que ya el niño ya puede andar, ya puede coger, si tiene hambre, buscar la comida, ¿no? Sigue siendo un niño, evidentemente, pero ya tiene cierta autonomía, ¿no? No depende tanto como antes de la madre. ¿Qué ocurre? Que si en esta etapa la madre es una madre muy invasiva, una madre muy sobreprotectora, el niño siente que lo que él necesita no tiene tanta importancia, sino que lo que tiene que hacer es lo que le diga la madre. Por ejemplo, imaginemos que el niño está jugando en el patio y está a pleno sol, ¿no? Es mediodía y tiene calor, porque además está jugando a la pelota, está corriendo y está acalorado, ¿no? Y la madre llega y le dice, venga, toma, ponte una rebequita que te vas a enfriar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño en un principio va a decir,
que no quiere ponerse una Rebeca porque él no tiene frío, ¿no? Pero si es una madre que muy sobreprotectora, le va a decir, no, ponte la Rebequita que si no te enfrías y ya verás tú cómo ta. Y entonces le insiste. ¿Qué ocurre? Que el niño, como lo que quiere es agradar a la madre, porque todos los niños quieren agradar a sus padres, porque agradar a sus padres le asegura la supervivencia. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Hacer lo que dice la madre, ¿no? Cumplir con sus deseos. No son los suyos, son los deseos de la madre. ¿Entendéis? Y ahí es cuando se forma el patrón del eneatipo 9. Y aquí se ve claramente que cuando ha visto este hecho de la sobreprotección que quiere aportar el gobierno a esta jugadora que no lo necesita, que no es lo que ella desea, ¿no? Se ha visto totalmente reflejado. Le ha tocado justo el punto del eneatipo 9. Y es muy interesante lo que dice al respecto. Vamos a escucharlo. Ahora lo que necesito es que os calléis la puta boca, ¿vale? Y que en lugar de darle bombo a esta subnormalidad, le deis bombo al hecho de que somos campeonas del mundo. Es alucinante. ¿Veis? En lugar de darle importancia a esto, le tenéis que dar importancia al otro. Es lo mismo, en lugar de querer que me ponga la Rebequita, lo que tienes que hacer es mirarme a lo mejor cómo estoy jugando al fútbol y estoy disfrutando y no sé qué, o lo que sea, ¿no? O ver que no estoy pasando frío, que lo que tengo es calor, que estoy sudando como un pollo. ¿Entendéis? No, sois libres y tal, pero me necesitáis a mí para que yo os proteja de todas estas agresiones. ¿Qué agresiones? Las que yo te diga que son agresiones, guarra. ¿Veis? Está haciendo alusión a esa madre un poco... Esto es a nivel inconsciente totalmente, ¿vale? O sea, él destaca eso porque es lo que le llega, porque él vivió esa misma situación de una madre que le imponía las cosas cuando él no era lo que sentía, no lo percibía así, pero tenía que cumplir los deseos de su madre. ¿No os estáis dando cuenta del asqueroso paternalismo que destiláis por los cuatro costados cuando habláis en nombre de una señora adulta con libertad, independencia y autonomía para valerse por ella misma, para expresar? Está aludiendo a ese niño que es autónomo ya y que él sabe cuándo tiene frío y cuándo tiene calor, y que él sabe ponerse la Rebequita cuando tiene frío y sabe quitársela cuando tiene calor, y está aludiendo a ese sobreproteccionismo de esa madre invasiva que le anulaba sus deseos y sus necesidades reales para imponerlas de la madre. A lo mejor era la madre la que sentía frío y por eso lo proyectaba en el niño, pero no estaba dándose cuenta de la necesidad real del niño. Y en este caso él ve eso también. Expresarse por ella misma, para indignarse por ella misma, para señalar qué cosas la ofenden y qué cosas no la ofenden. Por lo visto, la Jenny Hermoso no tiene voz. Tienes tú que decirlo. Tienes tú que indignarte por ella. ¿Entendéis? ¿Entendéis la herida? Cómo inconscientemente la saca, ¿no? ¿Sabes lo que sería realmente revolucionario? Que trataseis a las mujeres como seres adultos. ¿Ves? Está como reconociendo que quiere que esa madre lo hubiera tratado como una personita adulta que él sabía hacer y tenía voz propia, ¿no? Capaces de defenderse, capaces de expresarse. Creo que vemos cómo reacciona cada persona en función de esa configuración mental que se le quedó grabada en las primeras etapas de la infancia, hasta los 7, 8 años, ¿vale? El cerebro se va configurando para adaptarse a ese medio. Y entonces la vida la percibimos a través de esa pantalla, de ese filtro que se configura en nuestra mente, ¿vale? Las personas no podemos evitar ver las cosas a través de ese filtro, a través de esa pantalla que podríamos llamarlo también el ego. Trascender al ego para mí significa intentar ver la realidad sin filtros, sin pantallas, sino verla y apreciarla tal cual es, que es algo realmente complicado. Y bueno, si queréis saber qué opina
un eneatipo 5 de este acontecimiento, pues deciros que en mi caso yo intenté sacarle partido, ¿no? Y reciclarlo para aprovecharlo de alguna forma y enseñar con él la materia que me atañe, en este caso el estudio de las distintas personalidades a través del eneagrama, ¿no? Y también me sentí bastante asustada, no por el hecho en sí, sino por cómo vi que reaccionaba todo el gobierno especialmente y todo el mundo, y me asustó ver que si te sales del discurso oficial puedes terminar siendo despedida de tu trabajo o incluso ir a la cárcel. Y esto realmente me asusta un poco, porque te lo venden como si fuera un intento de ganar en libertades y en derechos, pero en realidad lo que están haciendo es despojar de la libertad y del derecho a opinar, en principio a esta jugadora, y luego a muchos generadores de contenido que no están teniendo ni el derecho ni la libertad de expresarse y de mostrar su opinión. Y en su lugar están siendo muchos cancelados por ello. Y ahora la pregunta te la hago a ti. ¿Tú cómo ves este acontecimiento? Porque la manera en la que lo percibes hablará mucho más de ti que del acontecimiento en sí. Me encantará leerte en comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este ejercicio de autoconocimiento y nos vemos en el siguiente vídeo.